Este es un tema que ha venido teniendo un desarrollo muy importante en los últimos años, con una enfermedad, esencialmente la apnea obstructiva de sueño, que es una enfermedad de una prevalencia muy alta. Sin embargo, vemos que el concepto del examen muchas veces no se tiene claro y se hacen peticiones de exámenes que no están indicados con bastante frecuencia, razón por la cual pues tenemos interés en repasar esto. La polisomnografía no es simplemente lo que la gente conoce como polisomnografía basal. Realmente con polisomnografía podemos hacer varios tipos de exámenes. La clásica que conocemos, que para el diagnóstico de apnea obstructiva de sueño, la basal, que es para diagnóstico, pero igualmente existe la polisomnografía para la titulación del tratamiento más efectivo, que es el CPAP. Se pueden hacer estudios de polisomnografía también en noche partida, en la cual se hace la primera mitad del estudio para diagnóstico y la segunda mitad para implementar el tratamiento con un CPAP o con un BiPAP. Y hay estudios, digamos, completos y estudios que son con menos canales, que también se están implementando bastante en la ciudad, y son estudios ambulatorios sin supervisión o con supervisión de un técnico y con un registro que es mucho menos detallado, pero que permite hacer diagnóstico por lo menos de apnea de sueño, pero no para enfermedades complejas. En la polisomnografía uno lo que está monitorizando es electroencefalografía. Aquí no aparecen electrodos todavía colocados de oculares para electroculografía, para el movimiento ocular, los movimientos musculares en el mentón, banda de tórax, de abdomen, y no se alcanzan a ver los electrodos en los pies para el monitoreo del movimiento de piernas. Ese, digamos, que es el estudio completo, pero si uno quiere hacer un diagnóstico de apnea de sueño y tiene una sospecha clínica muy alta, puede hacerlo con un estudio ambulatorio con o sin técnico, en donde obviamente no va a haber control de la parte electroencefalográfica, pero sí va a haber una monitorización de la oxigenación y de bandas tanto de tórax como de abdomen. Existe también un tipo de estudio que es el test de latencia múltiple. Los pacientes con hipersomnia muy severa, en quienes se sospecha que tengan una narcolepsia o una hipersomnia idiopática, son pacientes que se les debe hacer una polisomnografía basal e inmediatamente al día siguiente hacer un test de latencia múltiple. Error frecuente: paciente con narcolepsia le hacen una polisomnografía un día y la test de latencia múltiple lo piden después, y la verdad es que deben ser simultáneos, porque tenemos que demostrar en el laboratorio durante la noche que exista una buena cantidad de sueño nocturno, de tal manera que si la noche no es buena, se puede producir deprivación de sueño, que es un falso positivo en el test de latencia múltiple. Rápidamente, el test de latencia múltiple simplemente se hizo la polisomnografía en la noche, y en el día siguiente al paciente se le ponen a hacer 5 siestas de 20 minutos. Se le dice, bueno, se duerme ya, está conectado a los electrodos, y esos 20 minutos que queda dormido, después uno lo despierta unos minutos, mira qué estuvo pasando con el estudio, y hace 5 estudios de esos. Los pacientes que tienen narcolepsia usualmente caen muy rápidamente en sueño REM. Entonces, si durante esos 5 episodios de monitoreo del sueño diurno, en 2 de ellos el periodo REM de sueño se presenta en menos de 10 minutos, eso hace que se sospeche fuertemente la posibilidad de una narcolepsia. ¿Qué buscamos nosotros en esencia cuando estamos haciendo una polisomnografía? No, a traer unas cosas pequeñas, no se trata, pero para que entiendan qué es lo que hacemos con todo este monitoreo electroencefalográfico, oculográfico, muscular, electrocardiográfico y de saturación. Básicamente, el estado despierto es un estado en el cual no existe o hay mínimo sueño alfa, y son ondas muy pequeñitas pero con una frecuencia bastante alta. Hay una actividad muy elevada electromiográfica porque el paciente está despierto, y como está despierto pues existen movimientos de apertura y de cierre ocular. En el estado 1 del sueño las ondas se hacen un poquitico más lentas, todavía hay apertura y cierre ocular, pero se hace un poco más lento, y la actividad electromiográfica es más baja, pero existe actividad electromiográfica. Está indicando que el paciente está entrando en un periodo, digamos, de somnolencia. Estadio 2. El estadio 2 es característico por este tipo de ondas, lo que se llaman ondas K y las spindles, y ustedes ven que electroencefalográficamente esto es bastante distinto a lo que vimos anteriormente. Estas son ondas ya más amplias, de una frecuencia un poquito más baja, pero lo que define realmente el estadio 2 es la presencia de los complejos K y de los spindles. Estadio 3 de sueño, que es el sueño más profundo, antes se conocía como estadio 3 y 4, hoy se deja solo como estadio 3.
ustedes ven que la diferencia electroencefalográficamente es mucho más lento, pero unas ondas muchísimo más amplias. Y la actividad desde el punto de vista electromiográfica es pequeña, realmente pequeña. Es una parte del sueño muy importante porque tiene que ver realmente con el sueño que llamamos profundo y de reposo. Estadio REM. Estadio REM básicamente se caracteriza por la presencia de movimientos oculares de apertura y cierre ocular muy bruscos, más bruscos que los demás, que está indicando que efectivamente está en sueño REM siempre y cuando no exista actividad electromiográfica. Ustedes ven que no existe nada de actividad electromiográfica, y electroencefalográficamente existen una baja amplitud con una frecuencia que es variable durante todo el recorrido y que hace el diagnóstico de que estamos en un sueño REM. Muy importante el sueño REM porque es donde muchas patologías de sueño se presentan en mayor severidad, no solo la apnea de sueño, sino otros trastornos que no son apnea de sueño. Movimientos periódicos de piernas. Tenemos unos electrodos en las piernas que nos están diciendo qué hay con la actividad muscular en las piernas. Nos permite hacer diagnóstico de síndrome de piernas inquietas o simplemente movimientos periódicos de piernas asociados a enfermedad obstructiva de sueño o alguna otra entidad, cuya característica es que no tenemos actividad electromiográfica. De pronto, estas son las de las piernas, que está en morado. De pronto aparece una actividad electromiográfica en las piernas que es una actividad que tiene que tener mínimo 3 segundos, y estos eventos se hacen frecuentemente repetitivos. ¿Y qué produce esto? Inmediatamente se ocurre el movimiento de las piernas, veníamos en un sueño estadio 2 y aquí hay un despertar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se presenta muy frecuentemente, altera mucho la arquitectura del sueño porque hay persistentemente despertares, y por eso los pacientes, además de que tienen un sueño interrumpido, pagan las consecuencias en el día con hipersomnia diurna. Esto es una típica apnea obstructiva de sueño, no hay nada de flujo, pero sí hay movimientos del tórax y del abdomen, y hay un fenómeno de desaturación. Igualmente, cuando termina la apnea, se produce el ronquido, y ustedes ven la actividad electromiográfica y de ronquido activa. Y usualmente se pueden presentar fenómenos de alertamiento o de actividad cortical. Inmediatamente termina la apnea de sueño. La hipopnea es un término que para nosotros tiene una importancia muy importante porque durante algún tiempo no se había definido muy claramente a qué íbamos a llamar hipopnea, pero digamos que lo que tenemos hoy como criterio es lo siguiente: este es un flujo digamos amplio, y de pronto de un momento a otro el flujo se reduce en forma importante. Para que hablemos de hipopnea tiene que haber una disminución mínimo del 30% en el flujo comparado con lo que tenía anteriormente, y las consecuencias, digamos, son las mismas que las apneas. Posterior a ocurrir la hipopnea, frecuentemente se puede presentar un alertamiento cortical o despertar, y también cursa con una desaturación que tiene que ser mínimo del 4% con respecto a la saturación que venía manejando el paciente antes. Aquí estábamos en 93 y después baja a 88, que es significativo, con disminución del flujo por lo menos del 30%. Y esto nos dice que es una hipopnea. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto tiene la misma repercusión fisiológica que una apnea, y por eso es que ustedes, cuando ven un estudio de polisomnografía, van a ver el reporte de índice de apneas y hipopneas, y se juntan, que es el número de apneas y hipopneas que tiene uno por hora de sueño, y de acuerdo a eso clasifica polisomnográficamente de qué grado es la severidad. Hay otro evento también importante, que son los llamados RERAS, que son descritos ya en los últimos años, que son pacientes que vienen haciendo un fenómeno de ronquido que va aumentando, y de pronto, cuando aumenta bastante, no aparece cese del flujo, pero aparece el flujo medido por cánula nasal, aparece un achatamiento, ¿cierto? Y ese achatamiento lo que está diciendo es que la presión esofágica está siendo alterada por el aumento de la presión intratorácica, y produce no un fenómeno de saturación, pero sí un fenómeno inmediatamente después de alertamiento. Y esto es importante porque este grupo de pacientes no presentan hipoxemias importantes, pero presentan una alteración de hipersomnia diurna causado por los alertamientos después de cada uno de estos fenómenos. Y otro punto que también es importante, que insistimos en ello, es la hipoventilación alveolar, una enfermedad a la cual se le ha parado muy pocas bolas, pero es una enfermedad que no es tan infrecuente, y tanto como enfermedad primaria o secundaria, y que desde el punto de vista polisomnográfica lo que podemos encontrar nosotros es simplemente que hay una respiración regular, ¿cierto?, como si fuera prácticamente normal,
pero hay una reducción del flujo con respecto a lo normal. ¿Y qué características tiene esto? Que como está el paciente hipoventilando, la saturación de oxígeno siempre es permanentemente bajita, y cuando miramos si tenemos control en la polisomnografía, además del CO2, encontramos que el CO2 está siempre elevado. Aquí no hay un fenómeno de saturación por una apnea porque no se está produciendo apnea. Por eso es que hay pacientes que tienen apnea de sueño, pero además tienen hipoventilación alveolar asociada, que para poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista polisomnográfico requerimos idealmente tener medición del CO2, que es lo que hace el diagnóstico, pero igualmente, si uno tiene un paciente con hipoxemia permanente y con una respiración, digamos, relativamente normal, pero con unos volúmenes más pequeños, quiere decir que los fenómenos de desaturación no son por las apneas, y en ese caso, cuando la hipoxemia es persistente, uno debe sospechar de todas maneras la presencia de hipoventilación alveolar. Esto es lo que graficamos cuando termina la noche, que es lo que se llama el hipnograma, donde simplemente está mostrando las distintas fases de sueño durante toda la noche. Este es digamos, un esquema normal en donde la primera mitad de la noche tenemos gran cantidad de sueño profundo, y una segunda mitad de la noche donde lo que era sueño profundo se cambia básicamente por sueño REM. Ustedes ven que los periodos de REM son más de la segunda mitad de la noche. Sueño REM es donde más tenemos problemas con trastornos respiratorios asociados al sueño. ¿Cuál es la función del sueño realmente REM? Que se ha hablado mucho de él. Realmente la gente cree que como está uno relajado, no hay actividad muscular, es un sueño de muy poca actividad neurológica, y al contrario, y por eso los niños tienen mucho más sueño REM. Probablemente tenga que ver con un fenómeno de consolidación de la memoria, y por eso los niños tienen mucho más REM, y parece que eso tiene que ver con consolidación de la memoria. Con los años el REM va disminuyendo, y obviamente el sueño delta, que es el sueño profundo, estadios 3 y 4 antiguamente de sueño, que son el sueño donde, digamos, hay más reposo y más recuperación de energía. Estos son los distintos periodos de sueño y el porcentaje de ellos que debe existir en una arquitectura de sueño normal. Una persona debe dormir el 90% del tiempo que está acostado, debe ser sueño efectivo, debe quedar entre 10 y máximo 20 minutos en sueño, así sea periodo 1. La latencia del REM, o sea, el primer episodio de REM, lo debe presentar entre los 90 y 120 minutos de estar ya dormido, y la distribución por estadios de sueño son las que ustedes ven acá. El estadio de sueño 2 es el que más tiempo tiene durante toda la noche, y el estadio REM y estadio de sueño profundo más o menos fluctúan entre el 20 y el 25% en sueño normal. Ahora, ¿cuáles son realmente las indicaciones de la polisomnografía? Que es un punto realmente importante tener en claro. Es para lo que pedimos normalmente la polisomnografía en términos generales, es para el diagnóstico de apnea obstructiva de sueño, pero igualmente nos sirve para implementar el tratamiento, y se considera hoy en día que una persona que tenga un índice de disturbio respiratorio, o sea, más de 15 apneas y hipopneas durante hora de sueño, debe ser titulado. O sea, los que tengan una severidad polisomnográfica más de 15, independiente de qué tanto la sintomatología, deben ir a titulación de CPAP. Igualmente, los pacientes que tienen un índice de disturbio respiratorio mayor de 5, que ya se considera apnea de sueño, si están entre 5 y 15, se llevan a titulación de CPAP solo si la clínica es fuertemente sugestiva de una apnea de sueño, es decir, paciente con somnolencia diurna severa, con alteraciones cognitivas, que esté hipertenso, que tenga comorbilidades asociadas a la enfermedad de sueño y cuyo estudio haya demostrado entre 5 y 15 apneas. Ese paciente sí puede ser llevado a polisomnografía para titulación de CPAP. Si no es así, es un paciente simplemente para observar y modificarlos en el tratamiento, las cosas que sean modificables, especialmente sobrepeso. Igualmente se hace titulación con noche partida, que es mitad de noche de diagnóstico y mitad de noche de tratamiento. Eso solamente se puede hacer en los pacientes que tienen apnea de sueño muy severa, en los cuales en un curso de tiempo corto podamos establecer que el diagnóstico es severo y es claro, y en la segunda noche intentar titular. La recomendación actualmente es que se llevan a estudio partido cuando se empieza a hacer el estudio, y en 2 horas de sueño el índice de apneas y hipopneas es mayor de 40, y se utiliza como criterio para poder ya cambiar a titulación y gastar el resto de la noche en la titulación de CPAP. Está indicada previo a cirugía de ronquido. Todo paciente que vaya a ser sometido a ronquido, es importantísimo hacer una polisomnografía para establecer que no tenga apnea de sueño. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces hacen una ovulopalatoplastia y eso mejora el ronquido, pero puede que no mejore las apneas, y el paciente queda sin ronquido pero queda apneico. Y entonces hicimos simplemente un tratamiento que no es efectivo para lo que desde el punto de vista médico es importante, y es mejorar la apnea obstructiva de sueño.
Para la evaluación de la respuesta clínica cuando se utilizan dispositivos de tipo oral para manejo de apnea obstructiva de sueño, entonces con el mismo dispositivo uno puede hacer una polisomnografía y ver qué tanto reduce el índice de apnea y hipopnea de sueño. Se utiliza no CPAP, sino dispositivos orales. Después del tratamiento quirúrgico con respuesta clínica, en SAOS moderado o severo, cualquier tratamiento que no sea CPAP y sea quirúrgico, previamente tiene el diagnóstico, y después de la cirugía, cuando el paciente se ha recuperado completamente, debe ir a polisomnografía para ver si efectivamente se logró control desde el punto de vista quirúrgico, para poder establecer si de pronto no requiere, además de tratamiento quirúrgico, ayuda con CPAP. Pacientes que ya tienen diagnóstico de apnea obstructiva de sueño y que están utilizando CPAP, pero empiezan a perder en forma muy importante de peso, cuando pierden más del 10% del peso corporal, deben ser reevaluados en polisomnografía para ver si la enfermedad llegó a tal punto que se pueda suspender el CPAP, o que pueda alterar los parámetros que se utilizan para el CPAP. Pacientes con CPAP con un aumento mayor de 10% del peso corporal, también porque el paciente fue titulado con un peso de 70, después pesa 100 kilos y lo habíamos titulado con una presión de 8, y resulta que el paciente vuelve a tener síntomas, y lo que está pasando es que la presión que se está mandando ya es subóptima. Entonces hay que retitularlos para poder saber cuál es la presión que tiene que utilizar con el aumento de peso. Cuando se ha implementado el CPAP, inicialmente hay una respuesta importante y después el paciente empieza a tener síntomas, esos pacientes deben ir nuevamente al laboratorio. Pacientes con falla cardíaca sistólica y diastólica severas que no responden al tratamiento médico, siempre sospechar en estos pacientes que pueden tener apnea obstructiva de sueño o apnea central de sueño, que ahora miraremos unos ejemplos. Pacientes con trastornos neuromusculares, pacientes con distrofias musculares, con enfermedades neurológicas que comprometen el sistema muscular y que tengan síntomas de SAOS, todos deben ser llevados a polisomnografía porque su trastorno neuromuscular hace que la enfermedad pueda ser mayor. Y lo que es distinto a apnea de sueño que llevamos a polisomnografía, básicamente solo las parasomnias complejas que tengan comportamientos violentos o patrones motores estereotipados, repetitivos y focales justifican que un paciente vaya a polisomnografía. No todo paciente que tenga parasomnias que son de diagnóstico simplemente de interrogatorio deben ser llevados a polisomnografía. La prueba de latencia múltiple, como ya les expliqué, es cuando estemos sospechando narcolepsia. Que no está indicado llevar a polisomnografía. El primero que les menciono es insomnio. Nos llegan al laboratorio cientos y cientos de pacientes con problemas de insomnio que para que les hagamos una polisomnografía. Y eso es una tortura. Si uno no duerme en condiciones normales, ¿cómo va a dormir uno conectado a 400 cables en una cama extraña y todo eso? Pasa peleando el técnico para que duerma y finalmente no se logra nada. El insomnio no es una indicación para que un paciente vaya a polisomnografía. Solo que hay un pequeño grupo de pacientes que tiene insomnio crónico y que, por ejemplo, tuvo un aumento de peso muy importante y además de eso se asocia a una apnea obstructiva de sueño. Entonces uno no sabe determinar qué tanto es lo uno o lo otro. Potencialmente esos pacientes sí podrían ser llevados, pero es la única circunstancia. Parasomnias típicas como enuresis, sonambulismo, bruxismo, son cosas que no requieren sino interrogatorio clínico, no tienen por qué ser llevados a polisomnografía. Desórdenes del ritmo circadiano por trastornos de sueño que son por trabajo nocturno, horarios inusuales, una cantidad, eso no requiere estudio polisomnográfico. Igualmente, para estudios de la parte neurológica, las convulsiones usuales no tienen por qué ser llevadas nunca a polisomnografía, y solamente para convulsiones que se presentan en forma nocturna, convulsiones complejas, en donde se esté estipulando que puede ser un factor importante algunas alteraciones sobre el sueño REM, si deben ser llevados a polisomnografía, pero eso son la minoría de los casos. Insisto en la última porque esta es una cosa que nos pasa con mucha frecuencia. Ahora, ¿cuál es el impacto realmente de la apnea obstructiva de sueño sobre la enfermedad? Hay clara relación en que la apnea de sueño tiene que ver con hipertensión arterial. Obviamente son pacientes con muchas comorbilidades y fue difícil establecer si la hipertensión en apnea de sueño era causada realmente por la apnea de sueño o era por la obesidad, la diabetes, la falla cardíaca, todas esas cosas. Pero a la luz de hoy, digamos ya que se ha podido establecer que independientemente de todos esos factores, la apnea de sueño es causal de hipertensión arterial. En los estudios de
de corte grandes de Wisconsin, se muestra igualmente que los pacientes entre mayor tengan el índice de apnea y hipopnea de sueño, mayor riesgo de hipertensión. Está claramente establecido. Ahora, ¿por qué una enfermedad que es nocturna como la apnea de sueño produce hipertensión diurna? Entonces, digamos que eso fue una de las cosas que fue difícil establecer en forma inicial. Durante la noche, obviamente, los pacientes están con una hiperactividad simpática importantísima, lo que lleva a un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y digamos que explicar la hipertensión nocturna con la apnea obstructiva de sueño es relativamente fácil. Pero ¿por qué en el día? Resulta que esto que sucede en la noche lleva a que la actividad simpática sea alta no solo durante la noche, sino también en el día, haya aumento de producción de endotelina, de óxido nítrico y además resistencia a la insulina. Esos factores contribuyen a que la persona tenga hipertensión arterial diurna también. Apnea de sueño asociado a arteriosclerosis. Está claramente ya establecido, especialmente en los pacientes en sueño REM, que es donde más apneas hacen, que pues se presenta un fenómeno de saturación o un aumento de actividad simpática, vasoconstricción, y si ya tiene enfermedad consolidada, ruptura de placa coronaria, está descrita claramente. Y lo otro que se ha demostrado es que los pacientes con SAOS tienen un engrosamiento más importante de las carótidas, lo cual está hablando de, digamos, alteración vascular. Y también se ha demostrado que la proteína C reactiva ultrasensible está mucho más elevada en los pacientes normales, en los pacientes con SAOS comparado con normales, lo cual está hablando de remodelamiento vascular generalizado. Enfermedad cerebrovascular y sueño. Hay una relación muy grande también entre accidentes cerebrovasculares complejos, entre mayor sea el índice de apnea. Ustedes ven que entre mayor sea el índice de apnea, el índice, digamos, de enfermedad cerebrovascular también aumenta. Falla cardíaca y apnea obstructiva de sueño. Esto ha cogido en los últimos años mucha importancia, y la razón de ello es porque los pacientes con falla cardíaca sistólica o diastólica severa hacen muchas apneas, pero la característica de estas apneas es que estos pacientes hacen muchas más apneas de tipo central y muchas menos de apnea obstructiva. Ahora, si es un paciente con falla cardíaca, obeso y con ronquido y con otras cosas, puede tener simultáneamente pues apnea obstructiva de sueño, pero puede tener también apneas centrales, que esas apneas centrales tienen la característica de que las apneas centrales son de forma hipercápnica o de forma hipocápnica. Las de falla cardíaca son hipocápnica y corresponden a lo que nosotros llamamos la respiración de Cheyne-Stokes, cuya característica ¿cuál es? En el monitoreo de sueño es un paciente que hace una apnea y después empieza a tener flujo respiratorio en forma creciente y después decreciente, y cuando vuelve a decrecer vuelve a entrar en apnea. Igualmente produce desaturación de oxígeno. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando un paciente tiene una falla cardíaca avanzada, su ritmo circulatorio es completamente más lento de lo normal y las señales neurológicas de las concentraciones de oxígeno y CO2 son en el momento inadecuado. Entonces el paciente produce una hiperventilación para compensar un momento de hipoxemia y hipercapnia, y cuando ya hiperventila mucho entra en una apnea para volver a compensarlo. ¿Esto qué importancia tiene para nosotros desde el punto de vista clínico? Es claramente conocido que la supervivencia en falla cardíaca tiene que ver con la respiración de Cheyne-Stokes. Si cogemos pacientes que tienen falla cardíaca severa, pero no tienen respiración de Cheyne-Stokes, la supervivencia es esta que ustedes ven acá. Pero si igualmente ese mismo paciente con la misma severidad de falla se sigue en el tiempo, la mortalidad es mucho más alta. O sea que hay una asociación muy grande entre mortalidad por falla cardíaca y la presencia de respiración de Cheyne-Stokes o apneas centrales secundarias a la falla cardíaca. Hipertensión pulmonar y apnea obstructiva de sueño. También se ha estudiado ya, incluso no solo con ecocardiografía, que es un método indirecto, sino que ustedes ven, todos estos estudios son con cateterismo cardíaco derecho para medir directamente la presión arterial en pacientes que previamente habían sido llevados a polisomnografía, y se mira qué es lo que pasa. Y uno puede tener hipertensión pulmonar, digamos, venocapilar o postcapilar, y las dos tienen relación realmente con la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar más severa cuando hay apnea obstructiva de sueño. Pero obviamente es más importante cuando la hipertensión arterial no es venosa, sino hipertensión arterial pulmonar, en cuyo caso se ha demostrado que efectivamente la diferencia en cuanto a supervivencia es mayor en los pacientes que no tienen asociado hipertensión pulmonar, tanto venocapilar como hipertensión arterial pulmonar secundaria a la enfermedad cardíaca. También se ha podido demostrar en grupos de pacientes que se les implementa el tratamiento con CPAP porque tienen hipertensión pulmonar,
y se demuestra que antes y después del tratamiento se produce un descenso leve en la presión de la arteria pulmonar que impacta realmente en pronóstico de la enfermedad a largo plazo. Otro punto importante son los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño, pero que tienen un síndrome de superposición con EPOC. Y esto es importante porque la mezcla de las dos enfermedades es frecuente. ¿Y por qué es importante esta? Porque el paciente que tenga EPOC y tenga apnea de sueño, si no se impacta sobre el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño, su mortalidad es mucho más alta que el paciente que tiene la enfermedad sin tratamiento, o que el paciente que tiene EPOC pero no tiene apnea de sueño. O sea, entre mayor mezcla de enfermedad exista, mucho peor el problema. Y el otro punto es el que ya habíamos mencionado, algo sobre hipoventilación alveolar. ¿Qué es una hipoventilación alveolar? Básicamente el diagnóstico es fácil. Una hipoventilación alveolar se caracteriza por unos gases arteriales que muestran hipoxemia con una diferencia alveolo-lateral baja, menor de 15, porque si la diferencia alveolo-lateral está elevada con hipoxemia, pues usualmente uno está hablando de una enfermedad pulmonar o una hipercapnia concomitante que contribuye a la hipoxemia por la misma enfermedad pulmonar. Pero si la diferencia alveolo-lateral es baja y tenemos hipoxemia diurna, bicarbonato elevado en unos gases arteriales en el día, uno tiene que sospechar que esté ante una hipoventilación alveolar, cuyos síntomas clínicos son estos que ustedes ven acá, pero que se requiere obviamente en lo posible tener un diagnóstico nocturno donde demostremos que la PCO2 durante la noche se aumenta más de 10 milímetros de mercurio comparado con el reposo, y que la hipoxemia obviamente permanezca en forma permanente. Igualmente, el síndrome de Pickwick, que es hipoventilación alveolar, obesidad, ese síndrome de Pickwick, 90% de esos pacientes tienen además SAOS concomitante y solamente 10% tienen hipoventilación alveolar pura. Pero igualmente, si cogemos toda la población de pacientes que tengan apnea de sueño, entre 4 y 20% de esos pacientes también tienen síndrome de hipoventilación alveolar. Por eso es que esto no es despreciable. La hipoventilación alveolar no es una frecuencia, solita no es una enfermedad frecuente, pero la apnea obstructiva de sueño afecta hasta el 6% de la población total, y si de esos llegamos hasta el 20% con hipoventilación alveolar asociada, tenemos una población que no es tan despreciable. En la hipoventilación alveolar, lo que uno encuentra usualmente es que en la medida que aumenta la obesidad, aumenta el índice obviamente de apnea obstructiva de sueño, y eso se expresa con unos gases arteriales que por la hipercapnia permanente cursan con un bicarbonato alto, y que el porcentaje de oxigenación por debajo del 90% durante la noche sea supremamente alto, lo cual está indicando pues la hipoventilación alveolar. Y esto es importante porque miren la supervivencia cómo se comporta. Un paciente que tenga una hipoventilación alveolar asociada a apnea obstructiva de sueño, su mortalidad es mucho más alta que el paciente que tiene hipoventilación alveolar pura y al que no la tiene. Eso tiene un impacto grande en supervivencia y por eso hay que corregirla. Finalmente llegamos al tratamiento. El tratamiento, digamos, solamente vamos a hablar de los métodos de presión positiva, porque existen tratamientos quirúrgicos, aplicadores bucales, otra serie de tratamientos que son menos socorridos y menos eficientes que el CPAP. A pesar de que el CPAP tenga todos los problemas y digamos no todo el mundo se adapte a él, es el tratamiento más efectivo conocido. Tenemos muchas formas para dar CPAP. El CPAP simple, que lo que hace es dar una presión positiva tanto durante la inspiración como la expiración. Hay un CPAP que es con tecnología de alivio de la presión expiratoria, simplemente manda una presión inspiratoria que hayamos diseñado y da un pequeño alivio en la expiración para que el paciente no sienta una resistencia. Hay otros que son la presión, el BiPAP, que el BiPAP lo que hace es dar una presión inspiratoria distinta a la expiratoria, y yo la puedo manipular como quiera. No simplemente da un alivio, sino que yo puedo poner una presión inspiratoria muy alta y una presión expiratoria mucho más baja para dar alivio expiratorio. Presión positiva de la vía aérea automática. Actualmente tenemos equipos de CPAP que son capaces de detectar cuánto es el grado de obstrucción de la vía aérea y de acuerdo a eso manda una presión específica. Eso permite incluso que algunos pacientes no tengan que ser llevados a titulación de CPAP, sino que se puede colocar un CPAP automático para control automático, digamos, de la enfermedad. Pero ojo, eso solamente para un grupo de pacientes. Estamos viendo que ahora con el CPAP automático a todo el mundo le mandan un CPAP automático, y eso está bien en cuando hay una apnea obstructiva de sueño establecida en pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Si uno tiene un paciente con apnea obstructiva de sueño que esté asociado a una falla cardíaca, que esté asociado a un EPOC, a una hipoventilación alveolar, esos pacientes no deben ir con un CPAP automático
diagnóstico porque usted está haciendo un tratamiento inadecuado. Esos pacientes son más complejos y requieren ir al laboratorio para poder saber cuál es el tratamiento adecuado, si efectivamente va a ser eso o si va a ser un BiPAP o si va a ser un servoventilador. Ventilación servoadaptable, que es una presión soporte que diferencia la EPAP de la IPAP, pero además incrementa durante la hipoventilación y disminuye durante la hiperventilación. Tiene la capacidad de además diferenciar hiperventilación e hipoventilación y de acuerdo a eso lo corrige. La servoventilación se utiliza muy pocas veces, se utilizaba en falla cardíaca con respiración de Cheyne-Stokes y ya ese tratamiento dejó de ser aceptado porque curiosamente, y no se sabe la razón, aumenta la mortalidad en esos pacientes. Y ventilación con presión positiva no invasiva nocturna, se proveen dos niveles de presión en ritmo ajustado para asistir a ventilación. ¿Cuál es la presión terapéutica en CPAP? Usualmente consideramos que el paciente va al laboratorio y se le coloca el aparato y durante la noche lo que uno está intentando es corregir básicamente los eventos obstructivos, normalizar obviamente la oxigenación y mejorar la arquitectura de sueño, que obviamente estaba tremendamente alterada por la apnea obstructiva de sueño. La presión debe ser una presión que si es titulada, pues es hasta que controle los eventos que ahora miraremos, o la titulación automática. La presión mínima que dan los equipos es de 4 centímetros de agua, igualmente la presión máxima de 15. Si uno tiene que utilizar una presión mayor de 15 para mejorar una apnea obstructiva de sueño, probablemente le toca pasar de un CPAP a un BiPAP. Si se trata de una hipoventilación alveolar, no se utiliza el CPAP, se utiliza en general es un BiPAP para darle alivio expiratorio, porque los pacientes hipoventilando tienen la ventilación más alterada y si uno les pone mucha presión en la expiración, probablemente hipoventilan más. Y la idea es que en el laboratorio se está aumentando la presión cada 5 minutos hasta llegar a un lugar de control, y es que tengamos en adultos 2 apneas, 3 hipopneas, 5 herreras o 3 minutos de ronquido, y bajo esa premisa uno sigue aumentando la presión hasta que todos estos eventos desaparezcan. Si una paciente fue bien titulado, el índice de apnea y hipopnea debe ser por debajo de 5, idealmente. La saturación debe estar por encima del 90% y debemos tener una fuga a través de la máscara lo más pequeña posible. Siempre es indispensable que la titulación, el paciente haya tenido mientras se titula sueño REM, porque es donde más apneas hay. ¿Qué pasa? Si un paciente no hizo periodo REM, la titulamos pero sin sueño REM y puede quedar subtitulado. Entonces es importante tener en cuenta esto. Con respecto al CPAP automático, la titulación con auto-CPAP no se recomienda, como les decía, en EPOC, falla cardíaca, apneas centrales o hipoventilación alveolar, obesidad. Que esto pasa con alguna frecuencia y los pacientes están con CPAP automático en la casa maltratados. Y debe ser también tenerse en cuenta que el CPAP automático hay que mirar muy bien en este grupo de pacientes, los que tienen cirugía de ulopalatoplastia, a los cuales se les hizo por ronquido. Si uno utiliza un CPAP automático, hay algunos CPAP automáticos que lo que censan es el ronquido. Como ya el paciente ya no tiene ronquido porque le quitamos la úvula, entonces simplemente no aumenta la presión y el paciente queda subtitulado. Cuando existan fugos, obstrucción nasal, es importante tener en cuenta que esos pacientes pueden o no llevarse a CPAP automático. Las ventajas del CPAP automático, pues básicamente las que ustedes ven acá, es no tener que volver al laboratorio, que la presión la cambia en la noche más severa o menos severa de acuerdo a la posición del paciente, que disminuye la apnea, y lo puede hacer, digamos, un poco más confortable por dar presión diferencial. Pero excepto eso, digamos que el CPAP automático no es un tratamiento para evitar la titulación, sino en algunos casos, y es un equipo que de todas maneras implica un costo mucho mayor. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque es una medida que de pronto logra que algunos pacientes no tengan que ir al laboratorio de sueño o que no tengan que ir a titulación. Muchas gracias.